Tiene para el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Casualmente me anoté también para hablar sobre el tema de Israel y hacer un poco una pequeña síntesis de lo que ha venido sucediendo en el Medio Oriente desde principios del siglo XX, ¿verdad? Cuando se forma el movimiento sionista que busca devolverle la tierra a los judíos. Esto gana fuerza después de lo que fue el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi, y la humanidad entendió la necesidad de dar una solución a esta nación sin tierra, milenaria, que venía vagando sin ninguna tierra donde poder crear su futuro. Empieza la migración después de la Segunda Guerra Mundial. Un 14 de mayo, y aprovecho la oportunidad para rendir honores también a la nación, hace 70 años, con el voto decisivo de la República del Paraguay, se constituye el Estado de Israel. Al día siguiente de la constitución del Estado de Israel, cuando las Naciones Unidas determinan un territorio para Palestina y otro territorio para Israel, es atacado por sus vecinos, Irak, Siria, Egipto, Jordania, defendiéndose lo que ellos llaman la guerra de la independencia y terminando por mantener el territorio que las Naciones Unidas le había otorgado, y recuperan lo que en el primer tratado iba a ser la ciudad internacional de Israel, la zona este de Israel, que es dividida con una pintura verde que llamaban la línea verde. Posteriormente viene la guerra, como bien decía el colega, la guerra de los 6 días, ¿verdad? En donde Israel recupera, después de una agresión nuevamente, y como lo fue también en el 73, recupera todo lo que es Cisjordania, que era de Jordania, está ocupado, todo lo que es la ciudad de Jerusalén, que es la importancia de Jerusalén, obviamente radica como ser una ciudad sagrada para los cristianos, para los judíos y para los musulmanes. Y recupera la franja de Gaza y el Sinaí, que estaban en manos de Egipto. Posterior negociaciones devuelve ambas regiones. Gaza queda para los palestinos, Cisjordania también queda para los palestinos, y en la actualidad existen 3 grupos realmente. Lo que es Hamas, que es un grupo terrorista internacional que gana las elecciones en el 2005 después de la evacuación de Gaza por parte del Estado de Israel, y es un Estado que son los que ahora estaban agrediendo nuevamente a Israel, que comúnmente somete a un estrés bélico a toda la región vecina de Israel. Hay poblaciones, familias, en las escuelas uno puede visitar, están los juegos de los niños y al lado hay un refugio antibomba, porque cada vez que disparan un mortero o un bazooka o un misil, tienen exactamente 1 minuto para poder encontrar refugio. Esa es la vida que tiene un pueblo que fue perseguido y es hasta hoy permanentemente agredido. Este pueblo, que hasta 1980 que había definido su capital, porque los estados tienen derecho a definir dónde van a asentar su capital de la República, habían definido que Jerusalén era la capital, hasta que resuelven en el 80 la definición de una sola Jerusalén unida. Entonces empieza por las sanciones de las Naciones Unidas, obviamente a retirarse las embajadas y van a lo que el mundo resolvió que sea la capital de Israel, que es Tel Aviv. Pero Jerusalén siempre ha sido y es la capital. Entonces, a diferencia de lo que piensan algunos colegas, hay varios de los acá presentes que hemos firmado una nota al ministro de Relaciones Exteriores apoyando la decisión, que consideramos valiente, con un pueblo que ha sido perseguido, con un pueblo que es la única democracia del Medio Oriente. Es el único país donde los cristianos no son perseguidos. Y cuando nos asustamos por las muertes que vienen de Gaza para tratar de invadir la frontera de Israel,
tenemos que mirar un poquito más al norte, donde hay un país que está en guerra civil, donde ya lleva más de 450.000 muertos, todos los días muere gente, y por supuesto, al no ser Israel, no es noticia. Pero si no tuviesen el Medio Oriente una democracia firme, una democracia fuerte, una democracia con apertura a todas las religiones, yo les aseguro que en Medio Oriente ya no iban a existir más cristianos. Hoy ellos tienen acojo y tienen libertad de cultos en Israel, donde también los árabes pueden profesar su religión, donde los judíos profesan su religión sin que sean perseguidos. Ese país es un país hermano y lo ha sido desde el inicio mismo de su fundación como Estado. Y es un país al cual nosotros creemos que le debemos el respeto y garantizar el derecho a elegir su capital. La única e indivisible Jerusalén, capital de Israel. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador.